Buenas tardes. Qué gozo estar aquí nuevamente con ustedes. Quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Filipenses. Estamos en esta serie del libro de Filipenses. Ya el próximo domingo lo vamos a terminar. Y quiero que abran conmigo en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y quiero invitarlos a que se pongan de pie para leer juntos la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, en verdad, fiel compañero. También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Se pueden sentar. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de venir esta tarde, de poder adorarte, cantarte, glorificarte, Señor, a través de las alabanzas. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros nos guíe hoy, abra nuestras mentes y podamos no solamente regocijarnos al cantar, sino que regocijarnos en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El título de mi sermón de hoy lo he titulado Regocijarse es un deber cristiano. Regocijarse es un deber cristiano. Y como ustedes habrán dado cuenta, ya estamos en el capítulo 4 y pues estamos ya casi para terminar este libro. Y básicamente Pablo conecta el capítulo 4 con el capítulo 3 y les habló a la iglesia, lo vimos la semana pasada, que lo imitaran a él y que no perdieran el foco en su vida, que es vivir una vida que glorifica a Dios. También les enseñó que deberían esperar en el Señor y tener la esperanza de que nuestros cuerpos un día serán glorificados completamente como el cosmos. Contrario a lo que estaban viviendo algunas personas dentro de la comunidad cristiana que se enfocaron únicamente en las cosas de la tierra. Pero Pablo no quiere terminar su carta sin hacer una petición, la petición que vemos que habían dos mujeres que estaban teniendo conflicto en la iglesia. No había ninguna armonía, no había compañerismo, no había paz, no había una comunión santa, que Pablo muchas veces lo menciona. No había nada en esa relación que glorificara a Dios dentro de la comunidad cristiana. Entonces Pablo le preocupó eso porque él sabe quiénes fueron esas mujeres y sabe que esas mujeres fueron partícipes con Pablo en la expansión del Evangelio en Filipos, pero ahora están teniendo mucho conflicto y alguien preguntará qué clase de conflicto era eso.
honestamente no lo sabemos, podemos especular y sería uno más de especular cuál era el problema aquí, pero Pablo no lo dice, así que vamos a reservarnos a las especulaciones. Pero Pablo, en vez de escribir y dar pasos para ayudar a los filipenses a resolver ese problema con las dos hermanas, comienza a decir lo que ya muchas veces lo ha dicho en esta carta. Y lo ha dicho de diferentes contextos y dice esto: regocíjense en el Señor siempre. Versículo 4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, regocíjense. Así que aquí está la exhortación del apóstol Pablo. La exhortación es regocijarse. Pablo sabe muy bien en la condición que lo está diciendo. Él sabe a quién se está dirigiendo, sabe las razones de por qué los creyentes deberían regocijarse. Yo diría que la marca distintiva del cristiano es el regocijo. Es una de las marcas distintivas del cristiano, es el regocijo. Escuchen lo que dice el diccionario Holman y les traje esto para ustedes para que nos demos cuenta por qué la Biblia habla tanto de regocijo. Es el gozo, estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Para transmitir la idea de gozo y regocijo se utiliza una cantidad de palabras griegas y hebreas. En español ocurre lo mismo con los términos casi sinónimos de gozo, felicidad, placer, deleite, alegría y disfrute. La palabra gozo y regocijo son las que se utilizan con más frecuencia para traducir los términos griegos y se incluyen las palabras tales como gozo y gozar. El número asciende a 200 veces. Los verbos regocijar y alegrar aparecen mucho más de 200 veces. Así que si nosotros leemos la Biblia y nada más nos concentramos en esa palabra, comenzamos de Génesis y terminamos Apocalipsis, vamos a ver casi en todo el libro la palabra gozo, regocijo, alegría. Especialmente en el libro de los Salmos, para aquellos que leen mucho los Salmos. Y con eso en mente, hermanos, ahora quiero recordarles que el apóstol Pablo escribe esta carta, no lo escribe desde la playa, no lo escribe desde un crucero de los apóstoles, no lo escribe en esa condición, no lo escribe en un lugar muy cómodo, él habla desde una cárcel. Y podría decir que en parte lo habla desde la experiencia, Pablo lo habla desde la experiencia. Y sabe que la exhortación a regocijarse puede sonar fuerte para aquellos que quizás no tenían gozo en ese tiempo, o algunos que estaban perdiendo el gozo o la alegría de servir al Señor por lo mismo, por los problemas que estaban viendo dentro de la iglesia, especialmente las dos hermanas que tenían este conflicto. Entonces, como mencioné antes, estas hermanas estaban apasionadas por servir al lado de Pablo. Estaban orando, estaban evangelizando, estaban dando su dinero. Pero ahora no sabemos qué pasó realmente, pero están apasionadas de tener conflicto. Se dan cuenta de la gran diferencia que por eso Pablo le preocupó esto. Así que, aparte de las discusiones que ellos tenían, o ellas tenían, es que pues estaba dando mal testimonio y estaba afectando a toda la iglesia. Creo que eso no pasa aquí, ¿verdad? No pasa aquí, ok. Y Pablo dice, regocíjese en el Señor siempre. Y no es la primera vez que usa esta palabra, lo usa aquí en el contexto de resolver problemas entre las dos hermanas. Y Pablo usa muchas veces esta palabra con un contexto diferente. Si usted ha faltado algún domingo, déjeme decirles las veces que Pablo usó el gozo o el regocijo. Y incluso me llama mucho la atención que Pablo habla más del gozo en esta carta que la palabra santidad, porque estamos más conectados con la palabra santidad, ¿verdad? Sean santos. Pero en toda esta carta Pablo habla más del gozo. Y esta es mi convicción personal con respecto a esto de la Biblia, el gozo y la santidad, es que sin gozo no podemos vivir la vida, la totalidad de la vida con plenitud. Necesitamos el gozo. Ahora, mire lo que Pablo hace en todo el libro. Les voy a dar un resumen,
Primero, Pablo pide oración por la iglesia de Filipenses. Dice, pide oración con gozo. Después, Pablo se regocijó que Cristo sea predicado, a pesar de que habían personas que predicaban otro evangelio o usaban el nombre de Cristo para sus propios fines. También Pablo dijo a los creyentes, he llegado a esta conclusión, dijo, prefiero quedarme aquí en el mundo, en la tierra, y ayudarlos a ustedes a progresar en su gozo en el Señor. Así que Pablo tenía ese deseo de que los cristianos progresaran en su vida espiritual y que tuvieran gozo en el Señor. Creo que fue el viernes, yo publiqué en Instagram y dije, prefiero quedarme más tiempo en el mundo. Y alguien me mandó un mensaje en privado, me preguntó, ¿tiene mente suicida? Y después le expliqué ese pasaje y fue una conversación que me ayudó a explicarle acerca del gozo. No estaba pensando en ninguno de eso, del suicidio, sino porque quería ser parte de lo que Pablo quería hacer con la iglesia de Filipenses. Y luego Pablo les dice a los filipenses que hagan completo su gozo. ¿Cómo? Viviendo lo que él les enseñó. Después les dijo que él nunca se sintió como alguien que trabajó duro o sentirse que se sacrificó porque encontró gozo en servir a esa comunidad. También pidió a los filipenses a regocijarse con él. Regocíjense conmigo, les dijo. Luego les dijo otra vez, regocíjense en el Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los cristianos estaban luchando con respecto a la salvación, porque entraron los falsos maestros y empezaron a poner cargas en las personas, que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto. Y ya los cristianos estaban sintiendo como, bueno, Pablo nos enseñó otra cosa. Y Pablo dijo, regocíjase en su salvación, porque es solamente por la fe en Cristo solamente. Descansen en lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Después llegamos a nuestro texto y dice, regocíjense en el Señor. Y el contexto de esto es que sí, tenía que ver con el problema de las dos hermanas dentro de la iglesia. Entonces, básicamente, hermanos, lo que Pablo nos llama aquí a los cristianos es, el regocijo es un deber de cada cristiano. Cada cristiano. Debemos buscar el regocijarnos en el Señor. Y Pablo lo dice claramente aquí. Y lo dice en todo este libro. Por lo tanto, el regocijarse, creo yo, por todo lo que veo en la Biblia, es la experiencia de conocer a Dios a través de Cristo. Tener una relación con Dios. De saber que somos amados por Dios en Cristo. Que estamos en paz con Dios por los méritos de Cristo. Entonces podemos ver que el regocijarse es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Pablo lo dice claramente en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O como Jesús dijo a sus discípulos, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Ahora, si vamos a ser honestos, creo que tenemos mucho por crecer con respecto al gozo, y no solamente con respecto al gozo, sino también con los otros frutos del Espíritu Santo, como paz, paciencia, ¿verdad? Necesitamos mucha paz, necesitamos mucha paciencia, bondad, fidelidad, todo eso. Ahora, como ustedes saben, Dios no nos pide algo que Él no nos haya provisto. Por ejemplo, cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santos, no es una carga, es porque ya lo somos a través de Cristo, ¿verdad? Cuando dice crezcan y maduren, es porque ya nos proveyó la gracia para hacerlo, para crecer, y nos dio su Espíritu para capacitarnos en crecer. Y aquí Pablo usa
o habla desde un lugar no tan agradable. Pablo, podríamos nosotros justificar que Pablo hubiera dicho estoy realmente triste por el lugar que él estaba, pero no lo dice, pero él sabe que el regocijarse no depende de sus circunstancias. Eso lo vemos claramente en esta carta. Su regocijo no dependía de sus circunstancias, no dependía de si recibía buena atención o no, no dependía si le daban buen alimento o si le daban un trato digno, no dependía su gozo de todas estas cosas, sino, como dice nuestra declaración, nosotros nos conectamos con Dios primeramente, después con las otras personas. Entonces, su regocijo dependía del Señor. Ahora, ya que en Filipenses se dice mucho sobre regocijarse, y quizás algunos no están seguros cómo es eso, quiero retroceder un momento. Quiero, a modo de reflexión, pensemos en el regocijo. Y estoy seguro que ustedes saben lo que significa eso. Si son cristianos, saben lo que significa el regocijo. Pablo lo hizo muchas veces y yo lo quiero hacer de esta manera. Y yo creo que todos los seguidores de Cristo hemos venido a Cristo de diferentes maneras, circunstancias diferentes. Pero tenemos muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas en común. Ahora, quiero hacer como algunas preguntas aquí y usted piense en eso. Piense en eso. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan su vida pasada? Cuando estaban sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Recuerdan los momentos que vivieron buscando la felicidad, la alegría, el gozo en los lugares equivocados? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuando pensaron que por fin habían encontrado ese gozo y de repente se quedaron vacíos nuevamente? ¿Recuerdan que buscaron la religión? ¿Sirvieron? ¿Hicieron un montón de cosas y aún vivían sin gozo? Ahora, déjenme hacerles estas preguntas. ¿Recuerdan qué sucedió cuando conocieron a Cristo? ¿Qué sucedió cuando entregaron su vida a Cristo? ¿Recuerdan cuando entendieron que Jesús perdonó todos sus pecados? ¿Recuerdan cuando lloraron y cuando entendieron por primera vez y sentirse por primera vez perdonados por Dios? ¿Recuerdan cuando fueron y compartieron con otras personas y hablar acerca del amor, de la gracia de Dios y gritaron, por fin soy libre? ¿Recuerdan esa primera vez? Yo lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Hermanos, nuestra historia de cómo Jesús llegó a nosotros pudo haber sido diferente, pero tenemos muchas cosas en común. Como el hombre que Jesús lo liberó de los espíritus inmundos, lo limpió y le puso ropas nuevas. Y él, al vivir esa experiencia y ver ahora su realidad, quería seguir a Jesús. Él quería seguir a Jesús, quería caminar con Jesús, quería ser discipulado por Jesús, quería ser discipulado y ser enviado como los apóstoles. Él estaba listo. ¿Y cómo no estarlo? Cuando él estuvo consciente ahora de su realidad, se dio cuenta de que su cuerpo estaba dañado. Porque él se golpeaba, dice la Biblia. Ver sus manos dañadas por las marcas de las cadenas, porque rompía las cadenas, dice la Biblia. Ahora, conscientemente estaba viendo a su libertador. Y creo que por eso quería seguir a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? No me sigas de esta manera, sígueme de otra forma. ¿Cómo? Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Eso le dijo Jesús. ¿Recuerden ese gozo, hermanos? ¿De dónde vino ese gozo? ¿De algo que ustedes hicieron? No tenemos ese gozo.
porque el gozo que experimentamos fue el fruto de la comprensión de Jesús, lo que había hecho por nosotros. Fue el Espíritu Santo que nos dio ese gozo. Esa fue nuestra experiencia, de entender que Jesús vino, murió y resucitó por nosotros. Perdonó toda nuestra vida pasada, perdonó nuestros pecados, nuestra vergüenza. Incluso muchos de nosotros nos sacó de lugares más tristes, oscuros, donde el ser humano no puede salir. Y Él tuvo que humillarse, Jesús tuvo que humillarse, ir a ese lugar y sacarnos de ese lugar. Y Él es el único que puede hacer eso. Ningún ser humano puede hacer. Por eso cuando Pablo escribe esta carta, lo escribe a cristianos que ya han experimentado parte de este gozo de venir a Cristo. Escribe a los cristianos que estaban quizás algunos ya perdiendo el gozo. ¿Por qué? Escuche lo que dice aquí, versículo 6, Pablo dice, por nada estén afanosos. ¿Por qué Pablo sabe que el afán, las peleas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, incluso los pecados que cometemos desvían nuestra mirada del Señor? Por eso, que en las iglesias, cuando hay ciertas peleas, ¿qué es lo que hace la gente? Irse. ¿Por qué? Porque se agobian, porque ponen su mirada en los hombres y no en el Señor. Y eso es lo que estaba pasando. Por eso Pablo dice, tengan gozo. Ahora, ¿qué pasa si no estamos experimentando ese gozo que Pablo está suplicando aquí que los creyentes lo vivan? No como una experiencia, sino como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Ahora yo pregunto, ¿es posible vivir la vida cristiana sin regocijarse? Tristemente sí. Hay etapas en la vida que la tristeza es real, el enojo es real, el dolor es real, la pérdida es real. No negamos todas esas cosas. Esas experiencias nos afectan nuestro regocijo, hermanos. Pero si dejamos por un momento a Pablo a un lado y nos centramos en las palabras aquí, quiero animarlos que vean sus Biblias, miren en sus Biblias y escúchenlo nuevamente. Regocíjense. ¿Acaso no es de asombro que el Dios 3 veces santo y un Dios alegre se dirija a nosotros, a sus hijos, y nos diga, sean una comunidad que se regocije? Miremos esta carta, hermanos. Miremos esta carta para nosotros. La carta de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros. Y Él dice, regocíjate. El Ser Supremo nos dice, regocíjate. Yo sé todo sobre ti. Yo sé todo lo que hay en lo profundo de tu corazón. Sé tu dolor. Sé que no lo compartes con nadie. Sé de tus luchas. Pero aún así yo te digo, Dios lo dice, regocíjate. No mis regalos que te he dado, ni en tu familia que te he dado, ni en tu negocio que te he dado, ni en tu pareja con quien te he bendecido, sino en mí. Regocíjate en mí. Regocíjate en mí, dice el Señor. Así que Dios nos dice eso. Hermano, no es pecado regocijarse. Es pecado no regocijarse. Es pecado no regocijarse en el Señor. Porque tenemos un Dios alegre. Tenemos un Dios alegre. Y nuestro Dios es un Dios alegre y Él nos invita a regocijarnos. Por eso me inclino más a decirles, sean gente de gozo. Que nos conozcan en Alabama, que somos una iglesia y un pueblo alegre. Que digan de nosotros, esa iglesia, la conexión, son gente que se regocijan. Y eso que muchos de ellos en esa congregación tienen dificultades en la vida, pero se regocijan en su Dios. Que cultivan su alegría en el Señor. Y cuando hoy salgamos de aquí, que el Señor nos permita salir con regocijo. El Señor
que nosotros demos esos pasos para buscar el gozo en el Señor, recordando que es fruto del Espíritu Santo. Cultivemos ese gozo a través de la meditación de la palabra, a través de la comunión con Dios. Presenten todo ante Dios, todas sus luchas, todas sus pruebas, y crezcan, desahóganse con el Señor. Mientras hagan crecer ese regocijo que ese regocijo que Él ha puesto en nuestro corazón día tras día, cultivemos eso, cuidemos eso. Así como ustedes cultivan su relación para los casados, hagan eso con el Señor. Pregunten a otros, ¿cómo está Dios obrando en sus vidas? Déjenme decirles esto. Cuando Esdras vio al pueblo triste, los llamó a regocijarse. ¿Y saben cómo lo dijo? Me encanta esto. Dijo, vayan y coman de lo mejor. Beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado. Porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Eso es lo que Pablo dice. Hermanos, no somos un pueblo moribundo. No somos un pueblo sin un padre. No somos un pueblo sin esperanza. No somos un pueblo esclavizado. Nunca más, lo acabamos de cantar. No somos un pueblo pobre. No somos un pueblo sin propósito. No somos un pueblo derrotado. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo comprados con la sangre de Jesús. Somos un pueblo llamado a ser luz y sal en este mundo. Somos un pueblo amados incondicionalmente. Somos un pueblo que espera a su Redentor. Por eso, hermanos, por eso alegrémonos en el Señor. Regocíjense, porque tenemos mucho para regocijarnos. Y ese gozo es un gozo comprado por nosotros en Cristo Jesús. Pablo sabe muy bien esto. ¿Sabe por qué Pablo repite muchas veces esto? Porque el enemigo busca maneras de desviar nuestros ojos en el Señor. Incluso el enemigo quiere que le sirvamos al Señor, pero sin alegría. Y el Señor quiere que le sirvamos con alegría, que nos unamos con alegría. No, como, bueno, yo voy a la iglesia, bueno, porque el Señor lo pide. No, sino porque hay una alegría en el Señor. Por eso me uno al pueblo del Señor. Que compartamos con gozo. Que cantemos con gozo. Que vengamos aquí con gozo, regocijarnos con el Señor, con otros. Por eso Pablo insta a los creyentes a usar sus mentes para meditar. La meditación, hermanos, según un diccionario bíblico, es una acción de traer a la mente suposiciones y reflexiones a fin de relacionarlas con la vida de la persona. Y Pablo sabe que nuestra mente se encuentra en la batalla. Él lo sabe, que nosotros estamos luchando. Él sabía muy bien esto, el Señor sabe muy bien eso. Por eso insta a los creyentes, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, dice el apóstol Pablo, en esto mediten. Ahora, alguien podría estar haciendo la pregunta, todas esas cosas, explícame esas cosas. ¿En qué voy a meditar? Mire, la Biblia responde eso también. ¿Qué hicieron los hombres del pasado cuando se trata de meditar? ¿Qué hicieron? Permíteme darles unos ejemplos. Los encontramos muchas veces esto en los Salmos. Salmo 63:3 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti,
En ti medito durante las vigilias de la noche. En ti, Señor. Otro salmista dijo, meditaré en todas tus obras. Otro salmista dijo, meditaré en tus preceptos. Otra versión dice, en tu ley, y consideraré tus caminos. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 119, 23. Aunque hombres poderosos tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Por último, Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Un hombre centrado en las cosas de Dios. Y eso es lo que Pablo hace al instarnos a llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. No hay otra manera de pensar todas las cosas que Pablo dice. Debemos sumergirnos en el conocimiento acerca de Dios, sobre quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hizo el Padre, qué es lo que hizo el Hijo, qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Entonces, meditemos todo en esas cosas. Como dice un predicador, Stott, en su libro Desafío de la Predicación, los mejores sermones que predicamos a los demás son los que nos hemos predicado por primera vez a nosotros mismos. ¿Saben? Pablo lo dijo, lo hizo muy bien eso. Pablo lo hizo muy bien, porque por eso vuelve a recalcar lo que ya ha dicho antes. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, dice Pablo, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Eso es lo que Pablo dice. Por eso creo que a veces, yo estoy pensando, sugerirle al pastor, estudiar la vida de Pablo, porque realmente es una vida que podemos ver a Cristo. Por eso en una parte de una de sus cartas dijo, imítanme a mí así como yo imito a Cristo. Y eso es tremendo. Ahora, ¿cómo comenzar la vida cristiana con regocijarse? ¿Cómo puedo vivir con gozo? Creo que es una pregunta nuestra que nosotros podemos hacer. Para mí, por todo lo que estoy viendo en la Biblia, hermanos, es comenzar a meditar, como vimos ahora, en la obra de Dios. Ahora, los hombres que escribieron los salmos no tenían el conocimiento que nosotros tenemos ahora acerca de Dios. Tenemos la revelación completa. Ahora tenemos 66 libros. Comience a meditar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Esa es la clave de todo esto. No tenemos que buscar en otro lugar. Es ir, ver la cruz, ver que ahí Dios llevó todos nuestros pecados. Ver la tumba vacía, que Dios declaró su victoria sobre el enemigo. Y que sabemos que Él va a regresar. Y abracemos esa verdad de que somos libres. Somos un pueblo libre. Sé que batallamos contra el pecado. Y déjenme decirles, vamos a batallar contra el pecado hasta el fin de nuestros días. Pero podemos vivir una vida en libertad. ¿Saben? Los esclavos no dan batalla. O como alguien dijo, un pez muerto no pelea contra la corriente. Pero los cristianos somos libres para luchar, para batallar. Y abracemos esa verdad. Por eso somos libres de ir a Jesús, poner nuestras cargas, poner nuestro dolor, incluso nuestros pecados. Hemos pecado, Señor. Él es un Dios lleno de gracia y de verdad. Escucha el salmista que dijo, David, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde? La presencia de Dios. Está ahí.
No tiene que venir hasta acá para sentir la presencia de Dios en su cuarto, donde sea. Dios está. Porque eso es lo que entendemos del Nuevo Testamento. En la presencia de Dios. Ahí creció nuestro gozo. Ahí debe madurar. Ahí debe permanecer. Por eso mismo Cristo dijo, nada pueden hacer separados de mí. ¿Cuántas veces no hemos repetido una otra vez este pasaje? Pero muchas veces parece que tenemos que volver a predicar este texto para entender que no vamos a poder encontrar el gozo en ninguna otra parte sino en el Señor Jesucristo. Porque Él es la verdadera fuente de nuestro gozo, nuestro regocijo. Hagamos que nuestra fe se convierta en acción. El regocijarse, hermanos, da fruto al tener comunión con Dios. Como dije, riegue ese regalo que Dios nos ha dado. Si usted es cristiano, usted tiene ese gozo. A la medida, Dios le ha dado ese gozo a usted. Es fruto del Espíritu, no es algo que usted va a hacer. Ya está ahí. En el momento que usted se convirtió en cristiano, está ahí. Pero tiene que trabajar en ese gozo. Hay que buscar al Señor. Usted no va a estar sentado esperando a ver si el Señor le va a derramar gozo. No funciona así. No funciona así. Tiene que buscar, ser intencional con el Señor. Pero no es que hoy usted escuchó un sermón sobre el gozo y sale gozosa. Probablemente algunos salen bien gozosos, pero lo que quiero transmitir es que el gozo es que usted debe cultivarlo día tras día. No es que de repente yo le haga pasar a usted, le ponga yo la mano y ya sale con gozo. No funciona así, hermanos. No funciona así. Así que yo personalmente estoy luchando y atacando un cristianismo aislado, un cristianismo individualista. Estoy en contra de ese cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros para pertenecer a una comunidad. Y Pablo enseñó eso muchas veces. Incluso dijo a los creyentes de Filipenses, compartan mi gozo. O también les dijo en el capítulo 4, versículo 1, ustedes son mi gozo. Imagínense el corazón de Pablo por estos creyentes. Así que hay un gozo entre los creyentes que sabemos que la fuente es Dios. Así que quiero invitarlos, hermanos, quiero invitarlos a que usted se conecte con otros. Haga que su fe se convierta en acción. Pase tiempo con los demás. No se aísle de la comunidad, no se aísle de otros creyentes. Busque la manera de conectarse con otros hermanos. Y les traigo esto. Hay algo que sucede, es que cuando una forma de hacer crecer el gozo en el Señor es el servirlo a Él. Y traje algo aquí. Y dice, sé servicial hasta el punto que podamos lavar los platos con alegría. El gozo no es simplemente venir aquí y cantar. Yo compartí hoy en el grupo pequeño que yo siento gozo en predicar. Pero ¿cómo puedo saber que ese es el verdadero gozo? Bueno, mañana voy a regresar a mi trabajo. Todos nosotros mañana vamos a regresar a nuestro trabajo. Y vamos a hacer diferentes tipos de trabajo. Unos van a estar en la oficina, otros van a estar con niños, otro va a soportar a un jefe, otro tiene que tener paciencia, otros van a estar limpiando baños, otros. Pero nuestro gozo no depende de eso, ¿sí? Es el Señor. Así que ahí vamos a darnos cuenta que realmente tenemos el gozo del Señor. Si no lo tenemos, crezcamos en eso. Porque como ya dije, el Señor ha puesto eso en su corazón. Así que nosotros los cristianos, hermanos, ya fuimos trasladados por la fe a un mundo lleno de esperanza. A un reino donde Dios reina, donde el perdón, la gracia, la bondad y la humildad. Así que a la luz de toda la Biblia, la vida cristiana es una vida de continuo gozo.
El cristianismo es gozo, hermanos. El cristianismo es gozo. ¿Hay pruebas? Sí. ¿Hay luchas? ¿Dolor? Hay de todo. No somos inmunes a todas esas cosas. Pero ¿sabe? Pero el Dios que se deleita en nosotros nos prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso debemos regocijarnos. Por eso debemos regocijarnos. Oremos.